Vamos a ver un tema interesante que se llama tesoros en vaso de barro. Tiene una línea un tanto rara este tema, les soy honesto, pero así lo he recibido del Señor. Algo nos va a hablar a todos nosotros. Dice en 2 Corintios 4:7, pero este precioso tesoro, hablando de la salvación y de todo lo que conlleva las bendiciones, la presencia del mismo Espíritu Santo, Raja Kodesh, como la vida de Cristo en nosotros, lo guardamos en vasija de barro. Es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Y leyendo la versión de la Peshita, esta es una versión en arameo, dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En todo, dice, somos afligidos, pero no estamos agobiados, fatigados, pero no vencidos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, porque siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, o las marcas, dice otras versiones, que vendría siendo tal vez una traducción más comprensible, porque las marcas del Señor es la parte del rechazo, los vituperios y todo eso, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Yahshua. Porque si nosotros que vivimos somos entregados a muerte por causa de Yahshua, del mismo modo también la vida de Yahshua se manifestará en este nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque la restauración del cuerpo ya comenzó. No se ha manifestado lo que vamos a hacer. La luz que vamos a hacer, esa no se ha manifestado. Pero el proceso de restauración comenzó. Algunos no se nos nota mucho, pero ahí va el proceso de Dios. Dice Pedro, el apóstol Pedro dice, se instruye a los creyentes según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es bien interesante que Pedro escribe y dice, cada uno ha recibido un don especial. Nadie dentro del pueblo de Dios puede decir, yo no tengo nada. Todos, Dios le ha dado talentos, dones, eh, ministerios y, y poderes, obras, porque el Dios a todos nos ha dado. Lo que si no hemos descubierto qué es lo qué don del cielo tenemos que buscarlo. Pero aún en otro texto dice que nosotros, aunque seamos vasijas de barro, podemos pedir, procurar los mejores dones. Pablo lo dice en Corintios, que sé que hay unos dones que son mejor que otros. Y no es que unos sean despreciables, no, al contrario, pero hay unos que son mejores. Pero nosotros podemos anhelar los mejores dones, dice. Podemos pedirlos. Es como aquel que dice, el que anhela obispado, buena cosa quiere. O sea, no ha sido llamado a ser ministro de Dios, pero él anhela ser. Dios lo va a llamar. Posiblemente lo llame. No toda la gente quisiera ser ministro, pero no todos los va a llamar. Pero algunos llegan a alcanzar el trono de Dios y lo llaman. Y no estaba, pero porque fue un anhelo que surgió. Cuando dice Pedro la frase multigracia de Dios, capta la riqueza y la diversidad de la gracia de Dios. La traducción correcta es el multicolor. Esa es la traducción correcta. A mí me asombró la primera vez que cuando me fui a los originales a ver la multiforme y dice multicolor, porque ahí están todos los colores de la gracia de Dios. Capta la riqueza y la diversidad de la gracia de Dios expresada a través de los dones, talentos únicos que se conceden a cada creyente, pero todos tenemos. Las palabras de Pedro nos recuerdan que la gracia de Dios es una realidad increíble que nos capacita para desempeñar diversas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y por eso
Pablo escribe en Efesios, dice eh, que todos somos un solo cuerpo, pero no puede decir la mano que es más importante que el pie, ni el pie más importante que el corazón, ni la uña puede decir más importante que los demás, porque todos nos necesitamos. Yo no puedo decir el día de mañana despertarme, no, yo con las uñas no me interesan, no me voy a despertar, no las necesito. O sea, en el cuerpo de Dios así pasa. Esa es parte de la gracia de Dios. Y dice, y todos siendo edificados como vasijas de barro, porque estamos siendo formadas, así empieza nuestra gloria. De barro comienza la gloria. Por eso dice que nosotros vamos como aumento, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Y amanezca, dice, en vuestros corazones el sol de justicia. O sea, ya cuando totalmente estemos en la presencia del Señor, ahí se van a manifestar la luz a la cual hemos sido llamados. Ahorita tenemos una luz, pero ¿cuál es la luz que tenemos? La luz del Señor. Luz propia no tenemos, pero va a haber un momento que se nos va a dar luz propia. El Padre nos va a dar luz propia. Va a ser una de bendición. Por eso Pablo escribe en otros, no todos despertaremos, pero no todos despertaremos igual. Unos despertarán, dice, como eh, la luz de la luna, otro como la luz de las estrellas, otro como la luz del sol. Son diferentes lumbreras, pero cada quien va a tener su propia luz. Ahora, eso se gana, como siempre yo lo repito, aquí en la tierra. No lo van a repartir al azar, no. Cada quien lo va a ganar conforme lo que ha hecho en la tierra, conforme lo que administró. Si fue poco en lo fiel, en lo mucho va a ser puesto. Fíjese que aquí no es de qué tanto hicimos, no, qué tanto fuimos fieles en lo poco. Porque dice que aún el que no tiene, se le quitará para que se le dé al que hizo más. Entonces hay que ser fiel en todo, buenos administradores, buenos vasos de honra. En 2 Timoteo le escribe Pablo al apóstol Timoteo, que es hijo del ministerio y su discípulo, y tiene un título, mire, un obrero aprobado, una vasija aprobada, recordándoles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aún la palabra de verdad se puede ocupar para ofender. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces podemos entender que si podemos ocupar mal la palabra. Entonces tenemos que ser cuidadosos con ocupar la palabra del Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita las profanas y vanas palabrerías, cosas que no edifican, mejor evitémoslas. Temas que no edifican, evitémoslos. Por eso les escribe en el 14, fíjense que casi el 16 es un reprise, recordándoles esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. ¿Y qué es lo que dice el 16? Más evita profanas y vanas palabras. Lo terrible es que dicen palabras profanas. Eso es bien, bien delicado. Porque conducen ¿qué? A impiedad, o sea, a perder la gracia de Dios. Recuérdense que ¿quién es el impío? Aquel que conoce la gracia y no la practica. Ese es un impío. Es un hijo de Dios, pero que se salió de la gracia. Y su palabra carcome como gangrena. Imagínense cómo son estas palabras. Entonces hay que ser buenas vasijas. La vasija, ¿qué es lo que hace? Retener líquidos. Puede también retener granos, la palabra, un aceite, la unción. Podemos retener de Dios cosas buenas, pero también podemos retener cosas que no convienen. Y si ocupamos vanas palabrerías profanas, dice esa palabra carcome como gangrena. ¿Y qué es la gangrena? Es una enfermedad que hace que le amputen el brazo a una persona si
Si por una herida se le infectó y se le encangrenó, puede morir. Tan delicado es esto, de los cuales son Himeneo y Fileto. Mira, menciona dos personajes. Pablo le dice, mira, tú ya los conoces, no son estos dos. Son personas que contaminan el cuerpo del Señor, que se desviaron de la verdad, y dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto era bien delicado. Por eso Pablo después escribe a Tesalonicenses y les dice, hermanos, en cuanto a la venida del Señor, quiero explicarles cómo está la situación, les dice. El Señor no ha venido. Primero las primicias, dice. Él es el primogénito de todos nosotros. Pero después se van a levantar los que ya durmieron. Y seguido los que estemos vivos, los que hayamos quedado juntamente con los que duermen. Porque la iglesia estaba ya batida. Porque decían, yo no me quiero morir porque yo me quiero ir en el rapto. Eso es lo que pensaban los hermanos. El que se moría ya no se iba al cielo. ¿Por qué? Porque estos dos, Himeneo y Fileto, habían trastornado, habían empezado en la verdad, pero trastocaron la verdad con doctrinas extrañas, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mire, trastornan la fe. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce a nuestro Adón, a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay que apartarnos de la iniquidad. Mira el tema de ayer, hay que apartarnos de la iniquidad y de las abominaciones. Seguimos leyendo en Timoteo, Reina Valera, capítulo 2 verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por eso usted ve el enemigo eh, le hace los mandados al Señor, porque es un vaso de deshonra que Dios lo ocupa, lo ocupa. Mire el aguijón en la carne de Pablo. Dice que era un mensajero de Satanás, que lo bofetaba día y noche, para que las glorias, dice, para que no se inflara él, no se pusiera orgulloso. Él fue como una válvula de escape que tenía para que no se perdiera en tanta gloria que miraba Pablo. Entonces, en esa casa hay vasos de uso, de honra y otros de usos de vileza. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿qué? De honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Fíjense que este texto, eh, hoy me acuerdo que hace unos 15 días mi esposa me dijo que la acompañara a ministrar. Y yo le dije que no en el momento. Me quedé más que todo pensativo, diciendo no. Pero el Señor me habló de esto, fíjese, y me dijo, hay que estar dispuesto para toda buena obra. Y seguí manejando y no le contestaba. Y yo por dentro, y me volví a repetir el texto, dispuesto para toda buena obra. Y le dije, sí, te voy a acompañar. Y mire, empezamos a ministrar a una familia en especial. Ya terminamos 10:30 de la noche. De esa administración fuerte que se dio con este grupo. Empezamos 7:30, o sea, 3 horas. No compartimos palabra, pura administración. Claro, en la administración se comparte la palabra. Y después cuando yo terminamos, me acuerdo que vino a mi mente, bien me dijo el Señor, dispuesto para toda buena obra. Porque a veces nosotros en nuestra carne queremos descansar, tal vez andamos aburridos, lo que sea. Pero dice la palabra que seamos vasos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Porque tenemos los dones, tenemos los regalos de Dios y tenemos muchas cosas buenas de Dios, pero a veces no queremos ministrar, no estamos dispuestos a hacer buena obra. Y aún cuando nos sintamos a veces debilitados, la palabra nos va a llenar y nos va a levantar y a exhortar incluso, a decirnos, no, estás llamado a hacer buena obra.
22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero fíjense bien, esto es con los que de corazón limpio invocan al Señor, o por lo menos los que invocan al Señor. No todo el que le dice Señor, Señor es discípulo del Señor, ni oveja. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Él lo dijo, aquellos que guardan mi palabra. Esos son mis hermanos. Y más directos, esos son los prójimos. No toda la gente tenemos que ayudarle. Hay varios textos, como 7, 8 textos, donde dice claramente a quién no se le debe de ayudar. Hay que conocerlos para no caer en ese error de no ayudarle. Pero sigamos hablando de los vasos de honra. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mire cómo nos hace de que seamos sensatos en lo que pensamos y hablamos. Pero estamos hablando de vasos de honra, por eso está diciéndolo al principio. En la casa hay vasos de honra y deshonra. Entonces, para no ser vaso de deshonra, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ay, si no cuesta, sufrido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, escapen del lazo del diablo. Pero esto no quiere decir, hermano, que siempre vamos a estar sonriéndole a las insensateces de la gente, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Hay un texto en donde Yahshua, el Mesías, le dice, el que te golpee una mejilla, pon la otra. Pero cuando el Señor está en de Pilato, le pegan en la mejilla y él no pone la otra. ¿Por qué me golpeas? Le dice. Entonces, hay tiempos donde sí hay que poner la otra mejilla y otros no. Pablo es el que está escribiendo aquí, pero Pablo bajó del barco, le hace en nuestros tiempos del avión en un viaje a, a uno de los discípulos. Y Bernabé, que es padre de consolación, él se queda para cuidarlo. Pero él dice, no, en este viaje y te bajas. Lo bajó del avión. Entonces hay que ser equilibrados en esto. No quiere decir que a todo malcriado le vamos a decir sí. Por eso dice Salmos, la suma de toda tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo, un buen soldado de Jesucristo, dice. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, estos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces a la hora que nosotros vamos a encargar, vamos a dar delegación ministerial, tiene que ser gente idónea, no cualquiera. A veces las iglesias se confunden en el hecho de que todos, y es para el Señor y no importa porque el Señor lo recibe, ve el corazón, no. Las cosas hay que hacerlas con excelencia, hay que hacerlas bien. Aquí no le dice, mira, agarra el primero que se ponga enfrente y mandarlo a cantar, a predicar. No, no es así. Gente que tenga idónea, o sea, que tenga el don para enseñar también a otros. Y así en todos los ministerios, porque todo es para el Señor. Prosigamos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buena vasija del Señor. Hay penalidades, sí. Ninguno que milita, ¿y quién es el militante? Es aquel militar, el que está dentro de un organismo de guerra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, ahí está, mire, soldado. Por eso esta carrera está representada también con la milicia. Y usted sabe que un soldado en el campo de batalla
sufre penalidades, a eso se refiere. La carrera de la fe. También el que lucha como atleta, ya está haciendo la comparación del atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Y eso me llamó mucho la atención y me gustó, porque dice, primero el atleta tiene que luchar. Va a ser coronado si lucha legítimamente, no que le regalen el trofeo ni la corona, como el mundo tiene por costumbre. El mundo tiene por costumbre, ya saben quién va a ganar. Eso ya se lo cantan a uno, hasta en los videos uno ve ahí quiénes van a la final y quiénes son las banderas y ya se ve quién ganó. Y así han sido los últimos. Y no solo en eso, en muchas situaciones. Pero en esta carrera de atletismo que nos ha metido el Señor y que nos ha confiado en nosotros, que somos los vasos de barro, a correr, vamos a recibir la corona legítimamente, sin saltarnos, porque no somos salteadores, dice la palabra. Estos son salteadores, o sea, que se saltan la barra, no podemos. Se la saltarán otros, sí, pero no podemos. Nosotros no, pero vamos a recibir corona. Los saltadores no reciben corona. Ahí se da el lloro y crujir. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Queremos participar de los frutos? Bueno, labremos. ¿Y cómo se comienza? Haciendo los surcos, a plena luz del sol, levantándose a las 4 de la mañana. Esta es una figura de lo que es la carrera de fe, lo que es un utensilio de honra, corriendo o militando. Pero es el labrador, el que siembra, el campesino. Para participar de los frutos, o sea, para comer, de vivir de ellos, hacer negocio, debe trabajar primero. Por eso en otro texto dice Pablo, el que no trabaje, hablando del trabajo secular, que no se arte, dice. No dice que coma, así dice, que no se arte, es la traducción. ¿Se da cuenta que Pablo era bien duro? Eliseo y Elías eran duros para hablar. Sobre todo los profetas tienen esa habilidad. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, le dice, pon en pesa lo que te estoy diciendo sobre vasos, sobre milicia y sobre la carrera. Porque tanto el militante como el atleta son vasos. Considera lo que te digo, pero no es para que él piense que va a agarrar o que no. Considere que viene de Dios el consejo. Acuérdate que Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice. O sea, él está sellando esta palabra, poniendo por nombre a nuestro Señor. La carrera de la fe. La multiforme gracia de Dios es evidente en la variedad de los dones. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Espirituales, concedidos a los creyentes. Pablo escribiendo a los Corintios explica la diversidad de los dones. Ahora bien, dice, y aquí está lo interesante, mire, y me gustó este texto, porque ahí nosotros tenemos que ver como vasos de barro, de honra, administrar lo que viene de diferentes partes de Dios. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Raja Kodesh, el Espíritu, es el mismo. ¿Por qué? Porque los dones los da el Raja Kodesh, el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero Yahshua, el Mesías, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o poderes, pero el mismo Yahweh de los ejércitos es el que hace todas las cosas en todos. Nosotros recibimos, hermanos, dones de parte del Espíritu Santo, ministerios de parte de Cristo y las operaciones o poderes de parte del Padre. Tenemos que saber cómo administrar los dones, los ministerios y los poderes. Porque usted cree que a quién le vamos a dar cuenta de esto.
al que emitió, al que nos confió. Nosotros vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, que no es de salvación, pero es de dar cuentas. Ahí va a estar el Espíritu. Él baja a Codes diciendo, a ver qué hiciste con mis dones. Ahí va a estar el mismo Señor con los ministros, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, calificando las obras, poniéndolas por fuego. Ojalá que no se nos vaya a quemar como hojarasca, dice. Algunas se van a quemar, dice, como paja, como hojarasca, como hoja seca. ¡Pum! Y se terminó el fuego. Pero también el Padre va a pedir. El Padre hay que darle cuenta. Porque también el Padre ha dado en todo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Padre ha confiado en estos vasos nosotros de barro, dones, ministerios y operaciones. De los tres. Y yo tengo bien clarito que a cada uno le tengo que dar cuentas. Los dones que el Espíritu me ha dado, yo voy a llegar a darle cuentas y a entregarle y a explicarle, "Ah, esto hice". El ministerio profético, ahí voy a llegar también, donde el Señor, donde Yahshua. ¿Qué hiciste, mi madre? Aquí está, Señor. Tantos talentos me diste en este ministerio profético, tantos estoy regresando con ganancia. Aquí no se acepta. Aquí el estado de pérdida de ganancias no existe, solo existe ganancia. El Señor no es perdedor. Y el Padre también me va a llamar y me va a decir, va, te di esto. ¿Qué hiciste con esto? Ah, Señor, enseñé tu palabra. El Padre, hablando del Padre, hice como me dijiste. Ah, ok. Ahora la pregunta es, ¿usted está consciente de que se va a presentar al trono, no del juicio, sino de la administración de los dones, de los ministerios y los poderes del Padre? Porque esa es la carrera de la fe. Eso es lo que hacen los vasos de honra. No le vamos a salir, no, Señor, yo no sabía, como yo sé que tú eres un hombre que siembras donde cosechas donde no has sembrado y que esperas donde no hay. No, no le vamos a poder decir eso. Sabías, le dijo, que yo era hombre severo, le dijo. No, le dijo, no, yo soy alcahueto, no. Tú sabías que yo soy hombre severo, le dijo. Y que cosecho donde no he sembrado, le dijo. ¿Por qué no pusiste el don? Se lo quitó y se lo dio ¿a quién? A los que habían dado fruto, a los que habían sido fieles. Vasos de honra. Esta diversidad refleja la multiforme gracia de Dios, pues su gracia se manifiesta de muchas formas. Cada una de ellas adapta a las necesidades específicas de la iglesia. Y por eso nosotros ministramos en las iglesias, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a donde nos permiten, hasta donde nos permiten, porque respetamos los gobiernos locales. Esta expresión dinámica de la gracia permite a la iglesia funcionar como un cuerpo unificado, uniforme, en el que cada miembro contribuye de forma única a la misión de Cristo. Todos contribuimos, todos somos importantes. Jeremías, la señal del alfarero y el barro. Esta historia usted que la conoce, pero tenemos días de no leerla. Leamos la palabra. Es buena la palabra para nosotros, es un alimento. Dice, versículo 1, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Ah, mire, cómo el Señor actúa. Ve dónde están los alfareros, porque ahí vas a escuchar lo que te voy a decir. Déjeme pensar, yo creo que él se levantó temprano en la mañana, se bañó bien y se fue.
a la hora que los alfareros ya estaban trabajando. Y descendí a casa del alfarero, aquí está contando, mira. O sea que los alfareros estaban abajo en la ciudad, porque dice que descendió. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueca, sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ahí lo estuvo enseñando, viendo, está resumiendo lo que vio, a ver qué cosas más vio. Ahí está contando resumido. Entonces, después de que él estuvo con los alfareros y viendo, entonces vino palabra a, a- a él, a su oído. ¿Por qué decimos que a su oído? Porque en el verso 2 le dice, ahí oír mis palabras, haré que oigas mis palabras. Entonces le habló audiblemente. Verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Yahweh. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Por eso nosotros ocupamos en guerra espiritual arrancar, derribar y destruir. Ahí está el texto, cuando nos han mandado a la guerra a hacer eso, claro. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Es decir, ya no los voy a castigar. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Si Dios cuando avisa que va a castigar, Él ya tiene el plan de restauración a la par, está. Está el plan de bien, de edificar y de plantar. Porque ahí lo dice, para edificar y plantar. Me arrepentiré del bien que, pero como hacen lo malo, le está diciendo, entonces yo me voy a arrepentir del bien que había pensado. El Señor siempre tiene pensamientos de prosperidad y de bien y bienestar para nosotros. Aun cuando nos llama la atención y dice, mira, te voy a castigar esto, pero a la par, Él ya tiene el plan. Porque Él lo que espera y quiere es que nos arrepentamos. Digamos, Señor, sí, sí, sí. Pero volvamos. Jeremías 18 dice, y ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Yahweh, aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, que vendría siendo la palabra propósitos. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué le contestaron en la época de Jeremías? Y le dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Mi vida es mía, como dicen las canciones. Por tanto, así ha dicho Yahweh. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Qué les quiere decir? Ni las naciones paganas le protestan a sus dioses que son demonios, les está diciendo. Preguntad ahora a las naciones que han oído semejante cosa. Nunca los paganos le han dicho por qué ni han protestado a sus dioses paganos, que son vanos. Y ahí cuando les dice, todo este concepto deriva de una palabra, es una derivación de una palabra que significa haremos en sentido torcido. Sabemos que está torcido, lo hacemos. Sabemos que no te agrada, no me importa. Miren la respuesta de este pueblo. La situación es, ¿estaremos nosotros así? Que ya el Señor nos dijo muchas veces algo y seremos.
en nuestro terco corazón. Y eso es una referencia. Todo eso que se llama dureza, obstinación de pensamiento. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado. Mire lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Yo creo que Jeremías en, en una situación bien comprometedora. Yo me hubiera afligido si hubiera sido Jeremías. He estado, Señor, ¿y qué le puedo decir? ¿Y qué le iba a decir? ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, presentándole ofrendas de incienso a dioses paganos, a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Prefiere ir empedrado, pero no en el camino que el Señor ya le hizo, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza, diciendo como, "Ah", así como cuando nosotros decimos un no, pero es como, "Ah, qué barbaridad". A eso se refiere, meneará la cabeza viendo la desolación que les viene. Lo mismo que va a pasar en la persecución. La iglesia que se queda en la gran tribulación, la gente se va a mofar, se va a burlar. Ahí dice, objeto de burla perpetua. Y los van a ver y van a hacer, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Les mostraré, mire, las espaldas. Y como dice la bendición ministerial, y haga resplandecer su rostro. Por aquí la espalda les va a dar. ¿Qué significa restauración en la Biblia? Porque la restauración es algo doloroso. Porque reconstruir algo cuesta. El significado bíblico de la palabra restauración es recuperar más de lo perdido. A mí eso sí está bonito. Se perdió 10, pero vamos a recuperar 20. Es recuperar más de lo perdido. Hasta el punto de que el estado final es mejor que el original. Es una gran bendición porque nosotros no éramos seres de luz. Y a eso nos van a llevar, a esa gloria, a ser luminosos. Sí, nos lo ganamos aquí. Aclaro, porque de repente todos se anotan, ah, no, yo voy a hacer una lumbrera. No, se gana aquí, como vaso de honra, ministrando, siendo buen administrador de la gracia de Dios. Hasta el punto que el estado final es mejor que el original. O sea, nosotros vamos, éramos, cuando estábamos antes de la caída, estábamos perfectos en el cielo, pero vamos todavía mejor que cuando venimos. El punto principal es que alguien o algo mejora enormemente. Salmo 80, Biblia Kadosh, oh Elohim, restáuranosle. Haz que tu rostro resplandezca y seremos salvos. ¿Se da cuenta? En la restauración se logra a través de estar en la presencia del Señor y que el rostro de Él resplandezca al mío. En Jeremías les dijo, ya no va a resplandecer mi rostro, la espalda les voy a dar. Y en su angustia, ahí los voy a dejar. Haz que tu rostro resplandezca y seremos salvos. La única manera de ser salvo es que el rostro del Señor esté resplandeciendo en nuestras vidas. No hay otra. ¿A dónde se logra esto? En la presencia del Señor. Y de esto no se puede comprar. Solo es a través de rendición. Jacob luchó toda la noche con el ángel y no lo pudo vencer. Pero la palabra dice que lo venció.
Sí, pero ¿cómo lo venció? Con ruegos y súplicas. No es que lo venció a espada. A espada estuvieron toda la noche por su dureza y testadurez de corazón y de mente, porque ahí van juntos los dos, la mente y el corazón endurecido. Entonces el ángel, ¿qué tiene que hacer para que él doblegue su cerviz? Lo hiere en la coyuntura. Y por eso desde entonces Jacob usó bastón. O sea que la lucha espiritual se reflejó en el cuerpo material y físico de Jacob. Y así quedó caminando de por vida. Por eso a veces nos tocan el cuerpo o nos permiten pasar momentos de valle de sombra, porque la restauración es dolorosa, más cuando somos de dura cerviz, que nos dan la oportunidad de salvación. No, 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 yo voy a hacer como quiero, a mí qué me importa. Y en general. Y por eso vemos gente que dice, ¿para qué me voy a congregar? Si ahí está internet, ahí lo voy a ver. Si hay buenas prédicas en internet, es cierto, hay buenas prédicas, hay muchos buenos predicadores. Pero la palabra dice que nos congreguemos. Más, dice Pablo, sabiendo que el tiempo final está cerca. Ah, o sea que es importante para irse en el rapto estar congregado. Importantísimo estar congregado. Más cuando el final se acerca, dice. Tú estás listo para el final, te estás congregando. Y en restauración y presentando todo buen administrador de los dones. Recuérdese que este ministerio menorá es para prepararnos para el rapto. Ese es el fin. Las enseñanzas van para ahí. Y no se diga desde la palabra profética del 2025 que estamos por terminar, que es preparando la novia. Y la del 26 es la visión para seguirnos preparando. Sin visión el pueblo se desenfrena. Sin profecía nos desenfrenamos. Sin palabras nos desenfrenamos. Perdemos los frenos, pues. Más cuando el tiempo está cerca y el Señor está cerca. Así que mire, es en la presencia que se recibe y comienza la restauración. Esto por vía microondas no existe. Es en la presencia del Señor. Mire, del hebreo resplandecer, porque le dice, haz que tu rostro resplandezca. Y me gustó esta parte de la definición del hebreo. Es llegar a ser luz. Esa es la restauración. No vamos a ser luminosos aquí en la tierra, pero ya empezamos, porque es un proceso. Pero ¿cuándo vamos a hacer? Cuando ya estemos delante del trono del Padre, a través del sacrificio de nuestro Señor y el cuidado del ayo del Espíritu Santo. Y ahí le va a llegar a decir al Señor, como le dijo antes de la ascensión, cuando estuvo en la tierra, los que me diste, todos vienen. Solo se quedaron los que de dura cerviz no quisieron ser vasos de honra, los que no quisieron tener el dolor de la restauración. Salmo 80, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos, seremos restaurados. Pero hay que ir a donde está la luz. Hay que acercarnos a la luz. Así que, hermano, ese es el consejo de la palabra, vasos de honra. El Señor quiere, hermano, que seamos vasos de honra.
A mí no me cabe duda. El Espíritu, el que clama, por el que también nosotros clamamos Abba Padre, y decimos, ven pronto, está llenando nuestra vacía, o sea, nuestra vida, esperándole a Él con alegría y esperándole a Él perseverando hasta el fin.